la elección del Poder Judicial no está resultando fácil. Si de por sí los ciudadanos estábamos batallando para entender qué es lo que vamos a elegir, dónde y cómo, ahora hay un fuerte conflicto entre el Poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo que está haciendo las cosas aún más difíciles y aún más confusas. Voy a tratar de resumirlo brevemente porque después vamos a hablar con el senador Gerardo Fernández Noroña para que nos dé su versión y nos lo explique, pero más o menos el tema es así. Una semana antes de que los comités que se encargan de evaluar los perfiles que se anotaron para competir en la elección estaban por hacer las entrevistas a los potenciales candidatos, el 7 de enero un juez de distrito en Michoacán decide ordenarle a esos comités que suspendan las actividades relacionadas con la elección judicial. Pero como vivimos en una época en la que las decisiones de jueces y tribunales, pues ya no se atacan o ya no se acatan, perdón, o las acata quien quiere y quien no quiere, no. Solamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial atendió la suspensión. Entonces los comités del Ejecutivo y del Legislativo decidieron continuar con sus actividades y seguir con su proceso de selección tal y como estaba previsto. Pero en medio de todo esto, entró el Tribunal Electoral del Poder Judicial para ordenarle al Comité de Evaluación del Poder Judicial, el que había detenido sus actividades, que no deje de hacer su chamba y continúe con el proceso. Y bueno, pues, ¿qué hizo este comité? Pues renunciar. Decía, simplemente ya no hay comité de evaluación del Poder Judicial, con lo que ahora la evaluación la realizarán solo dos comités y no tres como estaba previsto en la reforma constitucional. En realidad no es muy claro a quién le corresponde tomar esta decisión de pedirle al comité que reanude su trabajo, porque unos dicen que esto es materia electoral, en cuyo caso el Tribunal Electoral tiene la última palabra, pero otros dicen que es un tema de constitucionalidad, con lo que la Suprema Corte es quien tendría la última palabra. Pero pues como corren prisas para la elección y entre que son peras y son manzanas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le ordenó al Senado de la República que continúe con el proceso de elección de los candidatos que participarán en la elección judicial. De modo que este viernes el Senado realizará un proceso de insaculación para designar a los aspirantes que se inscribieron ante este comité, pero ya no habría ni entrevistas ni nada, simplemente se insaculan y ya irán como candidatos a la elección, según estoy entendiendo. Bueno, todo esto suena muy enmarañado, bastante desaseado, yo diría, de los dos lados que uno analice, pero pues aquí está el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, para ver si él nos lo puede explicar. Gerardo, por favor. Bueno, primero muchas imprecisiones en lo que dices, Ajá. porque lo que nosotros hicimos fue una reforma a la Constitución. ¿Tú estudiaste Derecho? ¿Qué estudiaste? Ciencia política. Bueno, pues tienes justificación. Yo tampoco estudié Derecho, pero entiendo del asunto. Ajá. A ver, nosotros hicimos una reforma a la Constitución para que se eligieran el primer domingo de junio, 1 de junio de 2025, a todas las personas juzgadoras. Dice la Constitución, la ley de amparo, en su artículo 61 primero, que no proceden los amparos frente a una reforma constitucional. Tú dices que no se acatan. No, no tienen facultades. Emitieron amparos estando en paro. Emitieron amparos siendo juez y parte y emitieron amparos, quién sabe dónde estudiaron derecho, porque eso es muy claro en la ley, pero no se queda ahí. Tampoco proceden los amparos en un proceso electoral. Imagínate que un juez oscuro de Michoacán dijera, separa la elección presidencial, nos mete en una crisis del redemonio. O sea, absolutamente no. Entonces, eso ya estaba en la ley antes de que nosotros hiciéramos ningún cambio a la Constitución, y lo que hicimos después fue llevar esas leyes secundarias a la Constitución, que se llamó la supremacía de la Constitución. Pues eso no ha servido de nada, porque cualquier juez de los que tú coincides en su visión, se creen por encima del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial y del soberano, y creen que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Yo sostengo que los que hacen títulos falsos en la Plaza de Santo Domingo son más serios que estos jueces. Y entonces
ya el Tribunal Electoral, que es del Poder Judicial de la Federación, repito, del Poder Judicial de la Federación, la última palabra en materia electoral, cuando nos robaron la presidencia con el usurpador de Calderón, nos decían, respeten, es la última instancia, ahora no les gustan sus decisiones. Bueno, ya había dicho que no procede el amparo. Y a pesar de eso, un juez otra vez emitió otro amparo y el único que obedeció, curiosamente, fue el Comité de Evaluación. Y luego le dijo a la Corte, ¿qué hago? La Corte, que sin tener atribuciones ninguna para cambiar nada de la Constitución, quería echar atrás partes de la Constitución vigente, de la reforma que nosotros hicimos, pero no tuvieron los votos suficientes. Necesitaban 8, que es la mayoría calificada de 11, y después la señora presidenta Norma Piña dijo, no, son 6 la mayoría calificada. ¿Dónde aritmética? Bueno, pues esa monstruosidad la aplaudieron muchos medios, no les pareció gravísimo, no les pareció un deterioro y ni eso tampoco lograron. Ajá. Ya se habían allanado, el comité de evaluación que integró el Poder Judicial recibió 3,600 solicitudes, más o menos, de registro, iban haciendo su trabajo y de repente lo detienen. Son unos tramposos, te voy a dar una primicia. Una primicia. ¿A ti te preocupa que no hagamos entrevistas? Pues resulta que solo nos dan 25 nombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por consiguiente, en cuanto a mujeres, tenemos que darles pase directo a todas. Ajá. Olvídate de la entrevista, olvídate de nada. O sea, no hizo bien su chamba el comité. Sí, le hizo bien. Sí, le hizo bien. O sea, mandó a los que quería, con pase directo, haciéndonos trampa. Y entonces, gente que puede ser muy criticable, no voy a decir ningún nombre porque van a tergiversar, pues ya va a estar la boleta, porque el Poder Judicial así lo determinó. Si nosotros hubiésemos dicho, pues se quedan fuera esos 1,050 que se registraron en el Poder Judicial, de los cuales 650 solo se registraron en el Poder Judicial. O sea, si cerramos la ventanilla, esa gente queda vulnerado su derecho electoral. Cuando el Comité de Evaluación dijo, no vamos a seguir, yo dije, lo podemos resolver, sí lo prevé la Constitución, sí nos da mandato a la mesa directiva de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política. Sí se puede, pero, Gerardo, o sea, se puede que en vez de ser 3 comités, sean 2. No, porque otra imprecisión que tú dijiste, el Comité de Evaluación renunció hasta ahora que el tribunal primero le dijo haz tu tarea y se volvió a decir que no. Sí, pero la Constitución dice que tiene que haber 3 comités y ahora solo hay 2. Bueno, pues hay 2 porque no quisieron hacer su tarea. Ok, pero ¿qué se hace cuando quedan 2 caminos? Quedan 2 caminos. Tú te registraste y a mí no me importa y te dejo fuera porque ¿para qué te registraste en el Poder Judicial? Que no quiso hacer su tarea, porque quiere sabotear la elección y porque se rehúsa a que el pueblo elija por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Bueno, eso me parece un atropello. Eso me parece que no es posible, pero lo que a mí me parezca no importa. Tú fuiste al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el tribunal dijo, tienes razón, está vulnerado tu derecho electoral. Comité de Evaluación del Poder Judicial sigue con el proceso. Y no sigue. Cobra, pero no sigue, ¿no? Y entonces, dice el tribunal, bueno, no puede quedarse eso así. Se tiene que resolver. Mesa directiva de la Cámara de Senadores, que tienes facultades para ello, designa quién resuelve la insaculación. Efectivamente, decide que ya no se haga, seguramente por los tiempos ya apretados, porque el 31 de enero es la fecha para que los 3 comités publicaran la lista de personas que van a ir al proceso de insaculación. Sí. Y entonces nos da el mandato de que a más tardar el 31 hagamos el proceso de insaculación con los que aprobó el Poder Judicial. Ahora, Gerardo, más allá de este pleito, de quién es el responsable, de si fue el huevo o la gallina. No, el responsable es el Poder Judicial, eso está clarísimo. Bueno, pero lo cierto es que aquí se trataba de que tuviéramos pues mejores jueces y juezas. Pues así va a ser. Para eso, pues sí es necesario determinar su idoneidad, especialmente cuando no es gente que provenga de la carrera judicial. Pero si la mayoría de la gente dice que los del Poder Judicial son la quinta maravilla y son los que iban a quedar fuera y son los que estamos mandando dentro. Bueno, pero al final vamos a una especie de elección como el Poder Judicial, un poquito como de haiga sido como haiga sido, ¿no? No.
Son los que aprobó el Poder Judicial. A ver, nosotros dijimos que esos 1,050. Pero no llegó, lo dijo el no llegó a entrevistarlos porque Por no. eso, pero ellos hicieron una criba de 3,600, lo bajó a 1,050. Y son sus mejores perfiles. Pero el Y proceso son se quedó gente. incompleto No, no es incompleto. porque O no sea, los a ver, entrevistaron. bueno, y aunque los entrevisten, en el caso de las mujeres, el número que dejaron van sí o sí a la boleta. O sea, es un poco como los sorteos, las tómbolas de Morena No, llevado a la elección judicial. no, nada que ver. Ahora, Yo creo que lo entiendes, pero haces que no entiendes. Lo que está haciendo, tienes 5 personas o 50 personas de tu nivel de preparación, de primer nivel, y hay que escoger 5. Si nosotros hubiéramos dicho estos 5 queremos, ahí están viendo los candidatos, quieren un poder judicial a modo. Tú dices, bueno, se registraron abogados, pues ni modo que salgan de dónde, de Marte, es la misma gente que está, mucha del Poder Judicial, mucha está inscrita en el Legislativo y en el Ejecutivo, de los 1,050, 650 no están, pero los otros casi la mitad sí están o en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los dos. Y van a salir bien calificados seguramente y van a ir al sorteo y saldrán por azar muy buenos perfiles, porque no es correcto que nosotros digamos quién sí, quién no. Si todos son de muy buen nivel, pues el que salga va a ser bueno. Y al final, con su voto, el pueblo va a decidir, que es el pero pequeño detalle que insisto, han olvidado. en el caso del comité del Ejecutivo y del comité del Legislativo, pasaron por una etapa de entrevista. Por eso, y Eso acá no sirve porque, para acá no determinar la porque, idoneidad. Aquí no acá va a no haber porque, eso. pero, pues a ver, es que son simpáticos ustedes. Primero dicen que la idoneidad del Poder Judicial y ahora que el Tribunal Electoral va a ser directo, porque son los mejores, no, ahora ¿por qué no les hicieron la entrevista? Y si les hiciéramos la entrevista y dejáramos fuera, están dejando fuera de manera facciosa. Nada les gusta, nada les satisface. Lo que hay en la posición tuya incluida es que no les gusta la elección de las personas integrantes del Poder Judicial y entonces a todo le ponen peros, no hay nada que lo satisfaga, porque lo único que les satisface es que dejemos las cosas como están, pero eso ya no sucedió. Hicieron todo lo posible por evitar la elección de las personas juzgadoras, pero se va a llevar a cabo el primer domingo de junio de 2025. ¿No te gusta la decisión que tomó el Tribunal Electoral? No la tomé yo, de que se haga directo la insaculación, impúgnalo. Presenta un recurso ante el tribunal y diles ustedes irresponsables por qué quieren que no pasen por un proceso de entrevista. Y a ver qué te dicen. Y si te dan la razón, pues modificarán su decisión. Yo no los voy a impugnar. Yo voy a acatar su decisión, no me voy a poner creativo. Lo que quiero es que la elección salga. No estamos metiendo, pero ni un milímetro ¿Qué en las decisiones que tomó el Poder Judicial. De participación le calculas a esta elección? ¿Qué porcentaje de participación y qué porcentaje de No abstención? sé, pues yo espero que vayan unas 20 millones de personas y si pueden ir más, ya veremos. ¿En qué escenario, con 20 millones tú te darías por satisfecho? Con uno que fuera a votar. Así es la democracia. Con que 1 millón voten, ya tendríamos un poder judicial renovado y legítimo, pues. Con uno que vote, con una persona que vote. Vale. ¿Tú crees Así que la es, gente entiende en qué es lo que van a ir a proceso, votar a ver, cabalmente? lo ideal es que haya la mayor participación posible. Sí. Eso es lo ideal. Pero en un proceso democrático, en un país como el nuestro, que el voto no es obligatorio, pues si una persona vota, con eso se decide la elección. Estarás de acuerdo. No es un asunto que nos guste o nos disguste o nos parezca o no nos parezca. Pues es así. Bien, Gerardo Fernández Noroña, gracias por estar en el octágono. Órale, ahí estamos. Un abrazo. No faltes a votar el 1 de junio, cabrón. Ahí estaremos. Ahí estaremos. A ver, si Órale. le logro entender, si le logro entender a la va a elección ser y por quién complicado votar, ahí Solo está. tienes que votar 5 y 5. Ministros de la Corte, 5 mujeres, 5 hombres. 5 hombres. El circuito, el distrito judicial electoral que te toca, para magistrados electorales, 5 y 5, para magistrados, así para cada una de las que te toque votar. Y el más complejo es el de la Ciudad de México. Son 3 estados de la República que tienen el mayor nivel de concentración de personas juzgadoras y por lo tanto el mayor nivel de complejidad. Aún así saldrá bien la elección, y 29 estados
son muy sencillas la elección. Muchas gracias, Gerardo. Saludos. Ahora, echamos.